Bien, entonces aquí hoy calculo que vamos a finalizar con lo que es la tienda y vamos a iniciar con el otro proyecto. Bueno, lo último que habíamos hecho había sido lo del ingreso de usuarios, donde teníamos distintos tipos de usuario. Teníamos el administrador y el usuario normal. Habíamos dicho que íbamos a cambiar, íbamos a tener en cuenta, mejor dicho, que según el tipo de usuario que se estaba logueando, o sea, que iniciaba sesión, íbamos a permitir que pueda realizar cambios o no. En este caso, los cambios se producirían en el formulario número 1 y lo que necesitamos modificar es el control de estos objetos: añadir, guardar, editar y eliminar. Entonces, tenemos acá que es una matriz de controles y lo que podemos hacer es lo siguiente. Desde un inicio tenemos dos opciones: o ya especificar la propiedad enable de estos botones, en vez de que sea true, que sea false, o sea, ya desde un principio definirlo, o cambiarlo después a medida que ingresamos y averiguamos qué tipo de usuario es. Podemos cambiar la propiedad de estos elementos, pero es simplemente eso: decir, bueno, si el tipo de usuario que ingresa es administrador, estos botones van a tener la propiedad enable en true. Por el contrario, si el usuario que ingresa simplemente tiene permisos normales de usuario, la propiedad enable de estos elementos va a pasar a false. Entonces, de esa manera evitamos que el usuario pueda hacer uso de estos controles. Así que lo primero que necesitamos es, acá en el ingreso, necesito una variable que va a ser una variable pública. Vamos a ponerle tipo de usuario as string. Esta variable pública me va a estar guardando la información que va a capturar en el momento que se inicia la sesión. O sea, en el momento que se loguea me va a capturar el tipo de usuario. Obviamente va a tener que ser. Vamos a ver cómo capturarlo. Así que vamos por partes. Acá ejecutamos y ejecuta. Muy bien. Al ingresar, acá ejecuta la consulta para saber si el usuario existe o no. Y acá, bueno, aparece un MSG Box. Bienvenido a ese usuario y muestra los formularios. Vamos acá, tipo usuario. Al mismo tiempo, esto vamos a bloquearlo momentáneamente, quiero que la variable tipo usuario me capture la información. Vamos aquí, tienda deportiva. Quiero que vaya acá a la tabla usuario y me capture el tipo de usuario. Acá nosotros tenemos estos datos. Tenemos el campo 0, 1, 2 y el índice es el número 3. Entonces le voy a decir que va a guardar de la tabla SQL el campo que tenga el índice 3. Y vamos a ver si de verdad lo captura o no. MSGBox tipo usuario. Esta sería una forma directa, pero tenemos que asegurarnos de que realmente me va a traer el dato correspondiente. Entonces, si yo acá pongo admin e ingreso,
bienvenido admin, administrador. Entonces acá me está capturando y me devuelve administrador. ¿Qué pasa si yo pongo otro usuario? Bienvenido Paula. Y me dice el tipo de usuario. Entonces simplemente indicando, bueno, en este campo es la tabla SQL, le decimos, bueno, tráeme la información que esté en el campo número 3, que es el campo tipo de usuario. Entonces me va a estar devolviendo, dependiendo del usuario que yo ingrese, me va a devolver este resultado, ahí de manera directa. Bueno, este MSGBox lo voy a sacar porque era simplemente para saber si me capturaba el tipo de usuario. Entonces ahora ya tenemos esta variable capturada. A continuación, por ejemplo, me da estas opciones. Y acá tenemos un botoncito llamado dar de alta. ¿Qué pasa? El botón dar de alta llamaba el formulario número 4. Vamos acá en registrarnos, form4.show, lo admin. Entonces, ¿qué pasa al dar de alta? Al dar de alta de usuario, yo no puedo dar de alta normal. Obviamente voy a tener que tener permisos también de tipo de usuario. Por lo tanto, no puedo dejarlo solamente acá en la consulta. Lo que sería más o menos esta consulta también la tendría que ejecutar en el botón de registro para saber si el usuario existe y si es un superusuario. Entonces acá en registrarnos voy a llamar a la consulta. Y acá en la consulta, por ejemplo, yo acá sí pongo dar de alta. ¿Qué pasa si no pongo nada? Nombre, usuario, contraseña no son correctos, intente nuevamente. Pero igualmente me dejó entrar. ¿Por qué? Porque no tengo un condicional. Yo le puse, bueno, ejecuta la consulta. Una vez que ejecutas la consulta, no importa el resultado obtenido, ¿qué es lo siguiente? Después de ese procedimiento, ¿qué sigue? Ejecutar estas líneas de código. Entonces acá lo que voy a hacer es lo siguiente. Una vez que llamé a consulta y se ejecuta, voy a preguntar el tipo de usuario que capturó. Voy a preguntar si la variable tipo usuario es igual a administrador. Entonces, ahí sí, el formulario 4 lo voy a estar mostrando. Y voy a descargar el formulario en el que me encuentro. Caso contrario, le digo mediante un MSGBox, no tenés permisos de administrador. Acá incluso, ¿qué pasa con la variable tipo usuario? La variable tipo usuario recién va a guardar un dato si, obviamente, toda esta información es correcta. ¿Qué pasa si lo ponemos así tal cual? Dar de alta. El nombre de usuario o la contraseña no son correctos, se intente nuevamente. Aceptar. No tenés permisos de administrador. Está viendo el mensaje. Podríamos dejarlo, no está del todo erróneo, porque no me da el acceso al otro formulario. Simplemente me aclaró que el usuario y la contraseña no son correctos y además me dice que no tengo permisos de administrador. O sea, estaría dentro de todo bastante bien. Pero podríamos indicar lo siguiente. La variable de tipo de usuario va a guardar un dato siempre y cuando el usuario exista. Si el usuario no existe, la variable de tipo usuario va a estar vacía. Entonces, if tipo usuario es igual a vacío, entonces MSGBox le podemos indicar debes
cargar información. Debes cargar la información en las cajas de texto. Caso contrario, que esté todo bien y que la variable tipo usuario sí me haya guardado información, ahí sí que verifique, bueno, ¿qué datos se guardó acá adentro? ¿Se guardó un administrador? ¿Se guardó un usuario? Entonces le hacemos el condicional. Dar de alta el nombre de usuario y la contraseña no son correctos, intenta nuevamente. Debes cargar la información en las cajas de texto. Y acá sí pongo admin y pongo cualquier otra cosa. El nombre de usuario y la contraseña no son correctos. Debes cargar la información en las cajas de texto. ¿Qué pasa? La variable tipo de usuario no me capturó ningún dato. ¿Por qué? Está bien, nosotros cargamos la información acá, pero ¿qué pasa? Este usuario no existe, entonces por ese motivo me sigue saliendo este mensaje. Debes cargar la información en las cajas de texto. Entonces lo que podemos hacer es, en vez de trabajar con la variable, trabajar directamente con las cajas de texto. Es decir, si la caja de usuario txt usuario pum, si la cajita de texto usuario es igual a comilla comilla, o si la cajita de texto de la contraseña es igual a comilla comilla, entonces ahí recién que me tiré el cartelito de error. Caso contrario, significa que hay datos ingresados. Entonces acá vamos a ponerle Paula 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dar de alta. Bienvenida Paula. No tenés permisos de administrador. Me da la bienvenida, joya, pero no tengo permisos de administrador, entonces no puedo acceder a estas opciones. A ver si soy un administrador. Bienvenido admin. Y acá, como sí tengo permisos de administrador, entonces ahí recién me deja acceder a la opción de alta de usuario. Entonces esto mismo, o algo similar, es lo que tenemos que hacer para el formulario número 1. O sea, dependiendo de si la variable tipo usuario me está guardando administrador o no, voy a poder mostrar los botones activados o desactivados. Entonces vamos al explorador de proyectos, proyecto número 1, y acá en el load, o sea, hace la conexión, todo súper bien, crea los objetos, y acá preguntamos si tipo, creo que era tipo usuario, ahí está, bueno, voy a copiar por las dudas. Sí, la variable tipo usuario es igual a usuario, entonces los botoncitos cmd editar .enable va a ser igual a falso.
Entonces si yo por ejemplo pongo Paula, a ver si vamos acá a explorar de proyectos, ingresar acá, vamos a habilitarlo, ya me parecía. Bienvenida Paula. Entonces acá por ejemplo los botones, estos que se encuentran acá, tienen que aparecer deshabilitados, o sea no me tiene que permitir añadir información. Entonces vamos a ver si la variable está funcionando correctamente. Vamos a poner msgbox tipo usuario y a ver si los botones están bien, porque creo que eran editar. Vamos por las dudas. cmd editar 1, 2 y 3. Ajá, acá en el proyecto 1 no aparece porque yo estoy llamando a una variable llamada tipo usuario. Pero esta variable de tipo usuario, ¿dónde está ubicada? Está ubicada en el formulario número 3. Entonces acá yo tengo que decir, bueno, en el formulario número 3 quiero que me permitas extraer la información de la variable tipo usuario. Bienvenido. Ahí me dice usuario, pongo aceptar y recién ahora me aparecen deshabilitadas estas opciones. Si presiono en ver lista de productos, puedo igualmente revisar la consulta, hacer búsquedas. Pero al ser usuario simplemente no me permite realizar estas acciones. Entonces fíjense cómo simplemente creando una variable de tipo global y llamándola con el objeto, ahí definimos si se va a estar visualizando o no, o va a poder realizar algunas acciones. ¿Alguna duda con esta línea de código? Ok. Bien. Bueno, algo que nos pasaba era, vamos a cambiar esta parte, ya probamos, vemos que funciona. Algo que nos ocurría era que empezaba desde el 102, 103, 104. Acá no encuentra una foto. Y de repente tenemos acá la información. Vamos a poner imagen no disponible. Ah, está la meseta atrás. Ahora sí. Entonces acá vemos que está todo mezclado. Tenemos el 100, 101, 102, 3, 4. Nosotros podemos cambiar el orden en cómo se va a estar visualizando. Y eso debemos hacerlo desde un inicio acá en el form load.
nosotros estamos utilizando esta conexión con la tabla de mercadería. Y la tabla de mercadería, la información se encuentra dispuesta de esta manera. Vamos a cambiar el orden. Nosotros teníamos una opción mediante SQL para poder ordenar los elementos. Así que acá vamos a poner, a ver, creo que tengo, acá creo que estoy usando SQL, a ver, sí, acá están, listo. Entonces acá vamos a decirle, bueno, en esta instrucción SQL vamos a seleccionar todos los campos de la tabla mercadería y lo vamos a ordenar, order by, código, code producto. Listo. Y acá lo ejecutamos y ponemos call conectar en tabla mercadería. Vamos a reutilizarlo porque tabla mercadería es la que estamos usando para cargar toda la información. Y acá le vamos a pasar la instrucción SQL. Y ahí lo tenemos ordenado. Empieza desde el 100, 101, 102, 103, 104. Simplemente añadiendo una pequeña instrucción al inicio para poder ordenarlo. Y acá cambiando, dejamos tabla mercadería porque es la que estamos utilizando. Y le pasamos el parámetro del valor obtenido en SQL como argumento para que nos organice todos los datos. Ahí ya tenemos lista de productos. Acá también podríamos desde un inicio cambiarle el orden, o sea, ejecutar algo como este SQL. Acá la conexión. Y ahí está todo ordenadito. 100, 101, 102, 103, 104. Creo que no faltaba nada. A ver, vamos a fijarnos por las dudas. Ejecuta consulta, borrar consulta. Ah, y acá el borrar consulta no se ordena. Podría ser lo siguiente. Vamos a colocar esta instrucción. Vamos a ponerle call cargar datos ordenados. Pero acá, por ejemplo, llama a cargar filas. En un principio, vamos a dejar como estaba antes. Tendría que cambiarlo acá. Vamos a poner, vamos a probarlo, cargar datos ordenados, porque ya el problema lo teníamos en la base de datos. Cargar datos ordenados. A ver. No, night. Bien, y ahí vamos a llamar a datos ordenados. Cargar filas. ¿Dónde está el botoncito borrar? Reiniciar acá. Call cargar datos ordenados.
Ahí está, y ahí lo vuelve a reordenar. Ahora sí. Acá los colores. Ahora vamos a poner color negro. Bien, perfecto, trae todo. Uy. Bueno, regresar funciona, era el último. Titi. Necesitaría un botón para cerrar sesión también. En estos formularios, un botoncito que cierre la sesión y me permite regresar al formulario número 3. A ver cómo está la distribución. A ver cómo queda. Así no queda muy amontonado. No, se superpone. Bueno, vamos a agrandar un poquito el ancho para que no se superpongan los elementos. Ahí estaría. Ver lista de producto y este botoncito para cerrar sesión. Vamos a buscar acá case 2, case 3, case 4 y case 5, este último. Cerrar sesión. Esto es muy simple. Form 3.show un loadme. Cerrar sesión, listo. Podemos preguntar antes de que se cierre si desea salir o no. Desea cerrar la sesión. Si me respondió que sí, entonces listo, el if. ¿Desea cerrar la sesión? No. ¿Desea cerrar la sesión? Sí. Y ahí aparece el formulario número 1. Vamos a el formulario número 2. Así como podemos ejecutar, borrar, regresar. También podemos cerrar sesión. O capaz la sesión la podemos dejar simplemente en el primer formulario. Total, desde acá yo puedo regresar. Voy acá a regresar y puedo cerrar la sesión tranquilamente. Bien, ahí ya se van cerrando los pequeños errores que había. Acá cerrar, sí. Dar de alta para cargar la información. Bien, yo creo que ya estaría. Y acá tipo de usuario, ahí está guardando tipo usuario. Acá como esta variable se encuentra únicamente en esta sección
Igualmente tipo usuario, cuando estamos trabajando acá, trabajamos simplemente esa variable en el formulario número 4. No hay ningún problema. Nombre de usuario ya existe, datos fueron guardados, yo creo que ahí estaría. Bueno, y vamos a guardarlo. Bien, en este caso nosotros ya tenemos, bueno, vamos a terminarlo. En el próximo proyecto que vamos a estar haciendo, esto vamos a cerrarlo, quita el proyecto. Obviamente vamos a seguir con el tema de base de datos, ya que hasta acá vimos base de datos y empezamos a ver el tema del tipo de consultas SQL. El siguiente proyecto va a ser, vamos a hacer un sistema de reserva de turnos médicos. Entonces vamos a poner turnos médicos. En el caso de los turnos, vamos a usar el bloc de notas. Acá. En este caso, turnos médicos, vamos a tener lo siguiente. Necesitamos distintos tipos de datos. Por un lado, si yo, por ejemplo, estoy trabajando en la parte administrativa y viene un paciente y dice, bueno, quiero un turno con una determinada especialidad. Yo, para poder almacenar el turno, obviamente voy a necesitar la información primero del usuario, a ver si el paciente es o no de la clínica. Entonces voy a necesitar una tabla llamada pacientes. Podemos ponerle pacientes, podemos ponerle usuarios, el nombre que ustedes quieran asignarle. Vamos a necesitar un código de paciente para poder identificar cada uno. Si de repente llama, se comunica por teléfono a un determinado paciente y dice, bueno, tal día y tal fecha no voy a poder asistir, quisiera que me reprogramen el turno. Entonces yo necesito, de alguna manera, poder saber cuál es el paciente que tengo que modificar y no corregir o modificar cualquier otro dato. Entonces el código paciente es como un dato único. Lo que es el código paciente, dependiendo la obra social que tenga, serían las credenciales, ¿sí? Sería también otra forma de identificarlo. Aquí tendríamos los datos básicos: nombre, apellido, dirección, teléfono, correo. Nombre, apellido, dirección, teléfono, email. Vamos a dejar acá. Obviamente vamos a necesitar otro dato más. Como paciente, yo voy a querer atenderme en una determinada especialidad. Así que yo necesito también, no solamente las especialidades, sino que además los médicos disponibles que hay. Porque de repente, depende de los días, depende de los horarios, no va a haber un solo médico general, un médico clínico que atiende todas las especialidades. Va a haber, puede ser 2 médicos que atiendan, por ejemplo, diabetes, otro médico que sea el cardiólogo. Por lo tanto, voy a tener una tabla llamada médicos. Y al igual que con los pacientes, voy a necesitar un código para los médicos. Código del médico, nombre, apellido. Quizás un teléfono de contacto. Y este también lo voy a dejar hasta acá. Por ahora. En el caso de las especialidades, podríamos indicarle, bueno, tal médico va a tener una especialidad. Dependiendo de
la clínica puede ser que tenga varias especialidades o muy poquitas. Podríamos tener entonces una tabla llamada especialidades. Con el código de la especialidad y el nombre de la especialidad. Nombre. O directamente podemos colocarlo acá en la tabla de los médicos y dice, bueno, tal médico atiende tal especialidad. O sea, esto lo podríamos también colocar acá adentro. Especialidad. O especialidades. Porque quizás que no solamente una sola, sino que tiene varias especialidades. Hasta acá ya tenemos información de los pacientes, tenemos información de los médicos junto con las especialidades. Y me está faltando otro dato también importante, que sería el sistema de los turnos. Yo voy a tener que almacenar una fecha, un horario. Así que tendremos una tabla llamada turnos. Y acá voy a tener el código del turno, fecha, hora. Acá vamos a tener cuidado en el caso de la fecha y el horario, porque dependiendo de, por ejemplo, 2 pacientes no pueden venir al mismo médico a la misma hora. Tiene que haber un determinado margen horario. Si un paciente viene a las 4 de la tarde, no va a haber disponible, supongamos en el caso del cardiólogo. De cardiología, de repente hay un solo especialista. Un paciente saca el turno a las 4 de la tarde. Cuando venga otro paciente y quiera sacar otro turno, me tiene que aparecer una lista con los horarios disponibles que me quedan para poder darle a los nuevos pacientes. Entonces en la tabla horaria, el de las 4 ya no va a aparecer disponible, va a aparecer ocupado. Es más, capaz que ni siquiera sale en la lista. Lo mismo las fechas. Hay fechas que las voy a poder elegir y otras no. Entonces tenemos fecha, hora y necesito también el paciente. Yo podría poner acá nombre del paciente, pero el caso del nombre no lo puedo utilizar por el siguiente motivo. Yo puedo llegar a tener 2 o 3 pacientes con el mismo nombre. Se puede dar esa casualidad. Y en el caso del apellido, si se atiende, si se está atendiendo una familia, el apellido va a coincidir. Entonces tampoco puedo tomarlo como referencia. La información que me sirve para indicar un paciente sería la de código del paciente. Entonces acá voy a tener código paciente. Y lo mismo para el médico. Código del médico. Entonces de esa manera ahí ya tengo una manera de conectarme con las otras tablas mediante campos que van a almacenar el mismo dato. ¿Qué quiere decir? Si yo en la tabla pacientes que se van escribiendo tengo, vamos a suponer, un total de 500 pacientes, acá en los turnos, a no ser que sea un paciente nuevo y tenga el código 501, no voy a poder llamar a un paciente con el código 800. Pues si tengo 500 pacientes, el código 800 no existe. Entonces, nosotros necesitamos conectarnos de alguna manera y decirle a Access, la información que se coloque acá no es un dato inventado que salió de cualquier lado. La información que yo coloco acá pertenece a esta tabla. Y la información que yo coloco acá hace referencia a esta tabla de médicos. Entonces lo que vamos a estar viendo en este proyecto de base de datos va a ser relaciones. Y vamos a ver cómo relacionar una información con otra. El ejercicio anterior teníamos también 2 tablas. Una de mercadería y otra de usuarios, pero entre ellas no se conectaban
bajo ningún motivo, porque uno era simplemente la información de la mercadería y el otro la información correspondiente del usuario. Entonces acá sí vamos a tener que relacionar los datos. Así como están, acá por ejemplo, que dice fecha y hora, en la tabla turnos es donde se va a estar almacenando toda la información. Podríamos tener después en otra tabla distinta los horarios, o sea, los horarios de atención, o sea, una lista generada. Pero vamos a ver de ir armándolo de a poco. Por ahora empezaríamos con estas 3 tablas. Algo que me estaría faltando dentro de los turnos sería el costo, o sea, el arancel, que eso va a depender de la obra social que tenga cada paciente. Si por ejemplo tiene como obra social PAMI y la clínica cubre PAMI, entonces no tendría ningún tipo de costo. Por el contrario, si tenemos otra obra social, supongamos que atiende la obra social o SECAC, entonces lo más probable es que tenga que pagar un arancel para poder atenderse. Entonces después haría falta, vamos a poner un asterisco, una tabla llamada obra social, donde se cargaría el código de obra social y el nombre de la obra social. Vamos a guardar esta información, así queda. Vamos acá, turnos médicos, y ponemos estructura. De la base. Entonces, de acá más o menos tenemos la información como la vamos a ir utilizando. Después, ¿cómo sé qué obra social tiene cada paciente? Esa información va a estar en la tabla pacientes. Entonces acá yo después agregaría código de obra social. Y acá pondríamos, por ejemplo, según las especialidades. Por ese motivo quizás será necesaria una tabla aparte, la especialidad, colocar los montos. O en el caso de las obras sociales, poner un porcentaje. De decir, bueno, en caso de especialidad, si yo, por ejemplo, vamos a suponer que lo voy a copiar, y pongo especialidades, y un precio, un monto. Y después, dependiendo de la obra social, pondríamos, por ejemplo, un porcentaje de recarga. Entonces, dependiendo del monto, si por ejemplo es PAMI, el porcentaje sería 0. Al multiplicarlo por el monto, 0 por cualquier otro número me va a estar devolviendo 0. Y de esa manera el arancel quedaría en 0. Si es otra obra social, entonces ahí le podríamos colocar 2, un 3 o un 5% para poder hacer el cálculo. Pero esto lo dejamos ahí en stand-by, ¿sí? A medida que la base de datos vaya creciendo, iremos agregando el resto de las tablas. Por lo tanto, empezaríamos con estas. Vamos acá, vamos a Access. Voy a buscar acá en el escritorio. Vamos a ponerle turnos médicos. Y se crean las tablas. Diseño de tabla. Habíamos dicho que íbamos a tener pacientes. Código paciente. Nombre, apellido,
dirección, teléfono, correo y después en pausa. Vamos a ponerle pacientes. La clave principal le voy a decir que no. Acá. Código paciente. Número. Autonumeración. Nombre, apellido, dirección, teléfono. Todo eso sería texto corto. Y lo mismo con los médicos. En el caso del médico, vamos a ponerle autonumérico. En el caso de pacientes también le podemos haber puesto autonumérico. Ahora vamos a cambiarlo. Texto. Médicos. Uy. Vamos a poner el acento. Ponemos que no. Y acá vamos a ponerle autonumeración. Para que automáticamente lo complete. Y ahora viene la de turnos. Turno, fecha, hora. Y quiero saber qué paciente con qué médico. Y acá sería autonumérico. El código de paciente va a ser numérico, un número, porque no va a ser un número automático, es un número que tenemos que asignar nosotros directamente. Turnos. Acá la fecha, le cambiamos el formato para que sea fecha-hora. Y acá lo mismo, fecha-hora. Ahora en los médicos, y falta algo. Teléfono, especialidades. Turnos, fecha, hora, código paciente y código del médico. Listo. Entonces ya tenemos las tres bases de datos. Las tres tablas, que después las vamos a estar relacionando uno con otro. Bueno, ahora vamos a el proyecto. Para hacer las conexiones, recuerden, nosotros habíamos hecho un módulo. Yo acá voy a hacer un proyecto nuevo y acá voy a agregar un módulo. Pero este módulo no lo voy a hacer nuevo, sino que voy a agregar un módulo existente. Y me voy a robar el módulo de la tienda deportiva. Abro el módulo y acá vemos que tenemos toda la información. Obviamente acá cambiaría, en vez de tabla mercadería y usuario, colocaría la información correspondiente. Pero después el resto, fíjense que está todo adecuado para usarse. Acá vamos a ponerle el nombre, en vez de tienda deportiva, le vamos a poner turnos médicos, creo que era. Turnos médicos. Listo, simplemente eso, sin acento ni nada. Y acá, tabla, turnos, tabla, pacientes y la tabla que era sobre médicos. Estas
variables yo las estoy definiendo acá, pero tranquilamente las podría declarar directamente en el formulario en el cual voy a trabajar. Y simplemente preocuparme de cambiar solo el nombre de la base de datos. Esto también puede ser. Yo puedo venir acá al formulario y decir, no, acá voy a crear las variables correspondientes. Lo único que cada vez que quiera usar una de estas variables, cada vez que quiera usar una de estas variables, como están declaradas, está bien, son públicas, pero están declaradas en el formulario 1, si yo estoy en el formulario número 2, tendría que decirlo, bueno, form1 punto tabla turnos, form1 punto tabla paciente, form1 tabla médicos. Por el contrario, desde el módulo no es necesario especificarle módulo 1 punto variable. Simplemente llamamos a la variable y ya automáticamente la identifica. Esa sería el único detalle, pero tampoco es wow, muchos códigos que tengamos que escribir. Vamos a guardar el proyecto. Turnos médicos. Acá. Yo hice la conexión, todo, pero faltan cosas. Vamos acá en las referencias. No tengo nada. Microsoft. Ado. Esta era una y me está faltando otro componente. Microsoft Ado 6.0 y el otro Active Data Objects. Y el Active Data Objects. Ado Database. Ahí está. Punto record set. Listo. Un par de cositas que me faltaban conectarlas. AdoX y el ActiveX. Listo. Y ahí vemos que pongo play y no me tira ningún tipo de error. Bueno, cuando cargue nada, pero por lo menos las variables no me las reconoce como un error. Bueno, yo igualmente puse todo acá en el formulario 1, pero vamos a ver cómo vamos a estar trabajando con este proyecto. Vamos a hacer el espacio un poco más grande, darle formato. Y acá vamos a hacer lo siguiente. Obviamente ya sabemos que tenemos que colocar los formularios para añadir datos nuevos, más que nada para lo que es la parte de los pacientes, si vienen pacientes nuevos. En ese caso sería, ahí sí, colocamos las cajitas de texto, los labels, o sea, lo normal que veníamos trabajando siempre. Lo mismo si se da de alta a un médico nuevo. Pero acá lo que nos va a interesar es cómo vamos a almacenar la información en los turnos. Entonces vamos a empezar con eso. Vamos a poner acá. Un poquito más grande. Turnos. Gestión de turnos. Gestión de turnos. ¿Qué información necesito? Yo para poder guardar, vamos acá, los datos acá, voy a necesitar los datos del paciente. Acá voy a necesitar dibujar los labels, ya que, está bien, yo necesito estos datos.
¿sí? Pero yo cuando los cargue voy a poner nombre y apellido del paciente, y dependiendo el nombre y el apellido del paciente y, por ejemplo, las credenciales, que sería el código en este caso, cargando el código, ahí ya me almacenaría el dato en la base de datos, pero necesito sí o sí la información, nombre, el apellido, o sea, todos los datos. Normal, como cuando uno va a pedir un turno. O solo poniendo las credenciales, esa podría ser otra opción, que poniendo acá al principio credenciales del paciente, ya el resto de la información se cargue. Eso también estaría bien, para no tener que poner nombre, apellido. Ponemos credenciales o el código y ya que salten los datos del paciente. Eso también lo podemos hacer. Va a quedar más prolijo. ¿Ves a crear una matriz? A ver si vamos a hacer una matriz. Después vemos si cambiamos entonces credenciales, nombre, apellido. Eso. No, estoy haciendo mal. Esto está bien, esto está mal. Vamos a copiar y vamos a pegar. Ahora sí. Entonces acá vamos a poner credenciales, acá va a saltar el nombre, acá me va a decir cuál es el apellido. Voy a necesitar para lo que es la fecha. Nosotros teníamos un objeto. Vamos acá en componentes. Para poder cargar las fechas. Vamos a buscarlo. Y estos son componentes, sí. Microsoft Common Controls. Eso como control 2.6. Ahí estaría. Y ahora tenemos el data picker para el calendario. Donde hacemos un clic y seleccionamos el calendario. Podemos colocar los datos acá. Y después el horario. En el caso del horario también teníamos el objeto que lo habíamos usado en la agenda, que era la cajita de texto. Acá tenemos un flex. Y acá tenemos Masked Edit Control. Acá tenemos la cajita. Y acá después especificamos el formato que iba a tener la cajita de texto. Bueno, vamos a ponerle los títulos, así vemos qué falta. Tenemos el código de paciente, código o credenciales, nombre, apellido. Horario, fecha y horario. Acá, en vez de utilizar, pondría una lista mejor. Vamos acá, un combo box,
para que me salte una lista de los horarios disponibles. Vamos a ponerle una lista. Porque después esta lista la podría sacar de una tabla llamada horarios. Ahora después vamos a estar viendo que sería lo más cómodo. Porque en algún momento cuando yo quiera pedir el turno, tengo que fijarme primero según la fecha, cuáles son los turnos, los horarios, o sea, lo que tengo disponible. Podríamos tener también acá un flex. Vamos a traerlo. Componentes. Flex grid. Ahí lo tenemos. Entonces acá, por ejemplo, si yo elijo una fecha, me falta el médico para decir qué especialidad. Entonces, y acá podríamos también tener la especialidad separado, como lo había pensado en un inicio, dependiendo del médico que me traiga la especialidad. O dependiendo la especialidad que me traiga, cuál es la lista de los médicos disponibles que corresponden a dicha especialidad. En el momento que se van seleccionando los datos, acá el FlexGrid se va a ir actualizando, me va a estar trayendo información para saber si hay turnos disponibles o no. Así que vamos a ver. Fecha, horario. Vamos a bajar. Acá vamos a poner esto es una matriz. Propiedades. Entonces acá vamos a ponerle especialidad solamente, y acá el médico. Por eso, dependiendo qué especialidad, voy a poder elegir. No voy a hacer una matriz. Depende de la especialidad, voy a tener una lista de médicos disponibles. Pondremos fecha. Fecha y horario. Vamos a darle nombre a cada uno de los elementos que tenemos acá. TXT, credenciales, TXT nombre, apellido, especialidad, médico, y horario.
Y bueno, este le dejamos como grid 1. Y lo guardamos. Y vamos a ver, ponemos play. Especialidad. Y acá vamos a poner text. Vamos a poner especialidades. Médicos. Y horarios disponibles. Entonces acá iría, más o menos ya tenemos este formulario. Después vemos si tenemos que añadirle, siempre hay que hacer algunas modificaciones en el medio para que quede mejor. Entonces acá vamos a tener, por un lado, estos son datos que van a provenir de la tabla de los pacientes. Y después tenemos datos que van a provenir de la tabla. Voy a hacer la tabla especialidades para poder tener una lista. Pues hasta ahora vimos cómo cargar información en cajas de texto, en labels, en los FlexGrid, pero todavía no vimos cómo traer la información a una lista desplegable, o sea, traer los datos de una base de datos a una lista. Y después, una vez que conseguimos y elegimos una especialidad, ahí ya se generaría una consulta, un SQL, porque dependiendo de la especialidad, esta lista de médicos va a tener que modificarse. Así que tendremos una tabla, vamos acá en los médicos, en vez de especialidad voy a hacer una modificación, vista diseño, y acá vamos a ponerle número. Porque cada médico va a tener la especialidad. Vamos a eliminarlo. Vamos a eliminarlo. Vamos a crear diseño, código de especialidad. Y acá vamos a poner un nombre de la especialidad. Tipo especialidad. Especialidades. Decimos que no y nos quedamos acá. Listo, ya tenemos médicos, la lista de médicos, después los médicos que da cada una de estas especialidades. Después acá lo vamos a estar indicando, pacientes y turnos. Bueno, empezamos. Primero, pacientes. Vamos a empezar con los pacientes. Vamos a poner y acá vamos a poner otro paciente. Bueno, ahí ya tenemos dos datos cargados. Después, en el caso de los médicos, de cada uno cargaremos un poquito de información. Yo creo que al cargar las credenciales, o sea, al poner un número,
automáticamente me cargué la información correspondiente en las cajas de texto. Eso sería una consulta. Es más, yo cuando ponga el número, quizás puedo presionar la tecla Enter y que al apretar Enter me vuelque los datos. Eso podría ser también. O a medida que lo vamos escribiendo, que vaya buscando esa información. Por lo tanto, la consulta se ejecutaría en la caja de texto, llamada credenciales. Tenemos un index. Vamos a trabajar simplemente. Los datos se van a cargar únicamente en la primera cajita. Apellido no lo vamos a tocar. Vamos a pasarle el enable a false. Y el nombre tampoco lo vamos a manipular. Así que el enable lo pasamos a false. De esa manera no puedo hacer clic en estas dos cajas. Voy a tener solo las credenciales. Y a ver, vamos acá. Objeto. Tenemos acá apellido, nombre, credenciales. Sí, acá yo le puse credenciales, pero como le cambié el nombre, rompí la matriz que había hecho. Cuando puse los nombres individuales, esto era una matriz de controles en realidad. Índice 1, índice 2. Bueno, vamos a ponerle credenciales. Le voy a dejar el nombre credenciales y credenciales. Ahí está, porque esta era una matriz. Listo. Ahora sí. Entonces, a medida que vamos a escribir acá en credenciales, ahí me gusta más, cuando se escriba va a ejecutar una consulta. Call consulta. Consulta, pero le vamos a poner, como yo tengo información mezclada, voy a tener que trabajar con pacientes, voy a tener que trabajar con turnos, voy a tener que trabajar con médicos, le voy a poner con consulta y le puedo especificar que va a ser de la tabla pacientes. Y acá en consulta pacientes es donde haría la conexión. Vamos a... Acá en el módulo tenemos la conexión. O conexión. En realidad la conexión con la base de datos podría hacerla en el form load. Listo, para que se conecte. Y acá como voy a trabajar con los pacientes, ahí recién trabajo con la tabla pacientes. DB base. Google, conectar tabla. Y quiero conectarme con la tabla pacientes. Entonces, cuando yo escriba, no se pudo encontrar el archivo turno médicos. Turnos médicos. A ver cómo lo llama la base de datos. Turnos médicos. Ah, está en otro formato. Cuando la creé, pequeño detalle. Guardar como base de datos acá. 2002-2003. Pequeño detalle. A ver si era eso. Sí, está. Me había equivocado en el... Al momento de crear la base de datos que tenía que hacer en... con ese formato. Bueno. Listo. Ya me conecté con la base de datos. Ya me conecté con la tabla de pacientes. Y ahí vamos a hacer la consulta. Para eso necesito las variables. Una variable SQL. Add database y el para que guarde los registros.
yo necesito que busque ese código SQL. Le voy a decir, bueno, quiero que, vamos a hacerlo acá en el bloc de notas, no, en este no, uno distinto, que me diga, bueno, quiero que seleccione todos los campos from pacientes donde voy a tener presente qué información, el código del paciente. O sea, yo quiero el nombre y el apellido del paciente. O sea, quiero estos datos dependiendo de esta información. Código paciente. Entonces, ¿dónde? Code paciente. Entonces, fijarme esté bien escrito. Sea exactamente igual a. ¿Dónde era que estaba escrito? Está escrito en la cajita. Esto va entre comillas. Ampersand. TXT credenciales. Y como es una matriz, le tengo que especificar dónde, o sea, en cuál de todas las cajitas está. Acá teníamos comilla simple y comilla doble. La simple era para capturar esto y el resultado almacenarlo. Y acá comilla doble para continuar la estructura y comilla simple para finalizarlo. Bien. Entonces, seleccionar todos los campos de la tabla paciente donde el código paciente sea exactamente igual a esta información. Y después llamamos, vamos a poner SQL, listo. Y poníamos call, conectar tabla, tabla, SQL, SQL. Si yo acá pongo un número, vamos a poner msgbox, entonces aprieto una letra y ya se ejecuta. Listo, entonces sabemos que está bien. Call conectar, SQL, lo ejecutamos y ahora vamos a traer la información en las cajitas de texto, que es txt credenciales punto text va a ser igual a tabla SQL punto fields en el campo número 1, que es el nombre, credenciales punto text tabla SQL punto fields 2. O sea, pude haber usado acá un pequeño bucle, pero si yo pongo el 2, ahí me trae Mónica. Si yo pongo, y acá, vamos a poner acá terminar. En este caso, como está, al poner el 1, joya, funciona, pero al estar vacío, las credenciales son 0. Entonces, por ese motivo me está tirando un error. Porque obviamente ese paciente no existe. Lo que podríamos hacer acá es lo siguiente. Tenemos, al momento de borrarlo, podríamos indicarle que no haga nada. O sea, que no me tire ningún tipo de error. En este caso sí la tabla está, o sea, sí está todo vacío. Entonces podríamos preguntar, ¿qué pasa si está vacío? If, o sea, que ejecute, mejor dicho, que ejecute toda esta instrucción siempre y cuando la cajita tenga contenido. txt credenciales punto text, mientras sea distinto de vacío, entonces que ejecute end if. Entonces si yo pongo 1, si yo pongo 2, entonces no importa si está vacío. Lo que podríamos hacer es que si esto se vacía, que se vacíe
lo que sería la información. Else, caso contrario, que se vacían las cajitas. Entonces ponemos 1 y se vacía. 2. Y si pongo un 3, obviamente, ahí ya es un error diferente. ¿Por qué? Contenido tiene. O sea, no me tendría que tener un error. El problema es que este paciente no está en nuestra base de datos. O sea, quiere decir que esta persona está viniendo por primera vez. Entonces, lo primero que controlamos es nos aseguramos que sea distinto de vacío. Y acá recordemos de usar la función trim para evitar espacios en blanco. Entonces con trim eliminamos los espacios en blanco que haya al inicio y al final. Ahora, ¿qué pasa si estos datos no existen? O sea, ¿qué pasa si este usuario no existe? Podemos hacer un condicional y preguntar, bueno, sí, tabla SQL, begin of file es igual a true, o sea, está en el inicio y al mismo tiempo me encuentro en la posición final, quiere decir que recorrí toda la base de datos y no encontré absolutamente nada. Entonces, si recorrí la base de datos y no encontré nada, quiere decir que este paciente no existe. Vamos a comprobarlo. El paciente no se encuentra en la base de datos. Entonces, yo pongo todos estos datos, vamos bien, y cuando pongo otro número, el paciente no se encuentra en la base de datos. Y ahí le podemos hacer la pregunta. El paciente no se encuentra en la base de datos. Y preguntamos, ¿desea? O, más que desea, no, porque si no está en la base de datos y viene a pedir el turno, tiene que ir al otro formulario. El paciente no se encuentra en la base de datos. Y vamos a ponerle information o exclamation. Paciente no encontrado. Y acá vamos a hacer un comentario, porque este formulario todavía no lo tenemos, que va a ser abrir formulario para dar de alta al paciente. Entonces acá después va a haber un formulario donde vamos a poder agregar toda la información del paciente. ¿Cómo vamos hasta este punto? ¿Se va entendiendo? ¿Hay alguna duda con lo que queremos conseguir? Aquí. Bien. Luego tenemos listo, ya la primera parte lo tenemos. Especialidades. Para las especialidades yo voy a necesitar, obviamente, una lista con todas las especialidades. Cardiología, neurología. También podríamos tener si es una urgencia. Bueno, quizás como es un sistema de turnos, no, en este caso no habría turno. Y nos quedamos simplemente con las especialidades solamente. Y después acá lo vamos a cargar. Lo mismo pues en los médicos, ahí haremos una consulta. Acá, listo. Y horarios. Y en la lista de horarios también podría tener la tabla
así como tengo las especialidades, una tabla completa con los horarios. Se podría tener. Bueno, entonces para la próxima clase yo voy a tener las especialidades ya cargadas, médicos, la información también de los médicos y los horarios para poder empezar a ver cómo guardar los datos acá. Porque hasta acá simplemente trabajamos de manera individual, solo con los datos de los usuarios. Y acá en las especialidades, para poder hacer la consulta SQL, ahí también acá es donde vamos a hacer una relación. ¿Por qué? Yo voy a tener la lista desplegable, donde voy a poder seleccionarlos. Y acá, en el caso de los médicos, yo en las especialidades voy a tener el código, o en los médicos voy a tener el código de las especialidades. Así que ya acá vamos a ver relación de datos. Fecha, en este caso como la base de datos en teoría estaría vacía, fecha voy a poder elegir cualquiera y el horario lo mismo. Y a medida que se vaya completando vamos a ver la información que vamos a volcar acá. Así que este lo vamos a guardar y la próxima clase vamos a continuarlo. Y después cuando yo suba el video les voy a dejar un enunciado de un proyecto para que lo vayan armando. ¿Sí? Ese lo van a hacer ustedes totalmente de cero. O sea, yo no les voy a pasar ni base de datos ni nada.